Consejos proféticos para la familia, parte 3. Amigo y amiga que me escuchas, Elena White dijo la siguiente frase: bajo ningún pretexto débese contraer matrimonio hasta que ambas partes conozcan los deberes de la vida doméstica práctica. La esposa debe tener cultura mental y buenos modales, a fin de estar capacitada para educar debidamente a los hijos que le sean dados. Qué cita más interesante, más actual, porque no es un consejo que atañía únicamente a personas de la época del siglo XIX o del siglo XX. Es un consejo que atañe aún a nosotros en el día de hoy. Claro, aquí comienza hablando de la esposa. Más adelante nos vamos a dar cuenta que también se requiere que el esposo considere que es su responsabilidad participar en algunas tareas de la casa, puesto que es mucho que es lo que hay que hacer y es importante que ambos se involucren, así como también los hijos. Es decir, que cuando hablamos de asuntos domésticos, hay tantas cosas que hacer dentro de la casa que la esposa no se alcanza. El esposo, aún participando él, no es suficiente. Los hijos han de involucrarse también, por cuanto todos moran bajo el mismo techo y es justo que todos participen del arreglo, el mantenimiento y todo lo necesario para que haya orden y vivan felices en armonía. Como dice el dicho, donde hay orden, allí está Dios. Pues bien, vamos a ver cómo continúa este capítulo 13 de El Hogar Cristiano. Muchas mujeres tenidas por bien educadas y graduadas con honores en alguna institución de enseñanza son vergonzosamente ignorantes en cuanto a los deberes prácticos de la vida. Carecen de las cualidades necesarias para la correcta ordenación de la familia, cosa esencial para su felicidad. Pueden hablar de la elevada esfera de la mujer y de sus derechos, y no obstante, estar ellas mismas muy por debajo de la esfera verdadera. Esta es una cita, yo diría, impactante. Esta es una cita para muchas personas polémica, porque sí, efectivamente coloca el dedo, coloca la flecha, como se dice, sobre un asunto sensible. Hay muchas damas hoy en día, o muchos caballeros, ¿verdad?, que consideran los oficios de la casa como inferiores, como que solamente para la empleada doméstica y que es como rebajarse. Pero nosotros seguimos considerando como hijos de Dios que las tareas domésticas no son en ninguna manera algo humillante, denigrante ni cosa por el estilo. Si bien es cierto, alguna pareja, alguna familia tiene los recursos para que otras personas hagan esa labor, pues bien. Pero si hay limitación económica, etcétera, entonces lo mejor es que entre todos, padre, madre, hijos, puedan dividirse las tareas del hogar, de tal manera que entre todos se saque las distintas necesidades y dificultades que se encuentran al hacerlo. Hay damas que han considerado, como dice aquí Elena White, que lo único que es importante es lo académico, un título profesional, un trabajo y ya. Y que asuntos del hogar no deben tocarlo porque ya son profesionales. Fíjate que el consejo de Elena White es que, aparte de ser una persona profesional, cada quien pueda considerar importante las tareas domésticas, las tareas del hogar, el saber cocinar. Si hay algo lindo que todos disfrutamos en la casa es alimentos preparados por la esposa y madre, incluso por el esposo y padre, ¿por qué no? Yo he conocido muchos chefs, varones, muchos hombres que son diestros en la cocina y necesitamos involucrarnos de una u otra manera. No todos tenemos el talento, por supuesto, pero de una u otra manera con tareas pequeñas, con pequeños ensayos podemos comenzar y claro, no hay ninguna humillación en ello. Por supuesto que alguien que trabaja fuera de la casa encuentra menos tiempo y oportunidad,
pero siempre queriendo uno puede hacer algo en mayor o menor medida. Entonces, acá se encarece en el hecho también de conocer los derechos, pero también responsabilidades. Sí, todos tenemos derechos, por supuesto, hombres, mujeres, todos tenemos derechos. Por ejemplo, el derecho a ser un profesional, el derecho a desempeñarse en un trabajo, muy bien. Pero también tenemos responsabilidades. Y muchas de esas responsabilidades es atender las cosas de la casa, del hogar. Y como repito, allí todos tenemos que involucrarnos porque el tiempo hoy en día lo tenemos sumamente escaso y necesitamos que todos participemos y pongamos de nuestra parte. Continúa la lectura. Es derecho de toda hija de Eva poseer un perfecto conocimiento de los deberes domésticos y ser enseñada en cada ramo de sus ocupaciones. Toda joven debe estar educada de tal modo que si se la llama a ocupar el puesto de esposa y madre, pueda presidir como una reina en sus dominios. En otras palabras, lo que aquí nuestra querida escritora está encareciendo es que si tú, mi querida hermana, que estás joven y soltera, piensas casarte, debes instruirte, debes entrenarte de tal manera que cuando llegues al matrimonio puedas cocinar, puedas atender cuáles son los cuidados que se requieren para los hijos, qué hacer con un recién nacido, con una recién nacida, primeros auxilios en la casa, qué hacer si alguien se quema, si alguien se cae, si alguien se atraganta, en fin, tener todas esas, ella encarece aquí lo práctico. Porque muchas veces somos muy diestros en nuestra profesión, como médicos, microbiólogos, arquitecto, licenciado, profesor o profesora. Somos diestros en nuestra profesión, afuera de la casa. Pero aquí la famosa escritora Elena White está encareciendo en las cosas que necesitamos saber prácticas dentro de la casa. De tal manera que no seamos buenos solamente afuera como profesionales, sino también adentro en nuestra casa seamos personas útiles, personas que hasta los menores o mayores asuntos del hogar los podamos hacer. Ir diestros, ir sabedores cómo se maneja una lavadora, cómo se maneja un horno, tantas de esas cosas que parecen menores. Bueno, todo eso hay que ir aprendiéndolo. De tal manera que uno no llegue así en un carácter bastante ignorante, como dice ella, que no sabe ni cómo hacer hasta el más mínimo trabajo en un hogar, en la cocina o reparaciones los varones. También necesitamos saber cambiar un asunto allí, alguna reparación, ¿ves? De tal modo que todos podamos sentirnos útiles y los niños bien pueden aprender. Hoy en día hay tutoriales en internet, ¿sí? Hay tantas cosas que se pueden hacer siguiendo a YouTube y tantos guías para que uno pueda hacer muchas cosas dentro del hogar. Eso es lo que nos está animando, que seamos prácticos, más allá de nuestro título profesional, saber hacer esas cosas del hogar. Continúa la lectura de la siguiente forma. Debiera ser del todo competente para guiar e instruir a sus hijos y para dirigir a sus siervos o, si necesario fuese, suplir con sus propias manos las necesidades de su familia. Tiene el derecho de comprender el mecanismo del cuerpo humano y los principios de la higiene, lo referente a la dieta y el vestido, el trabajo y la recreación y a un sinnúmero de otras cosas que se relacionan íntimamente con el bienestar de la familia. ¿Te das cuenta, mi querido amigo y amiga? Antes de casarte, tú que estás esperando y que tienes en vista el casarte en algunos años, ve tomando nota. Y si todavía no tienes planes, yo creo que también es de ir formando una mentalidad. De manera que cuando llegues al matrimonio, entonces llegues con una luz más clara, qué es lo que hay que hacer, y llegues entrenado, capacitada para hacer muchas cosas que se necesitan. Imagínate, aquí se mencionan varios. El cuidado del cuerpo humano, es decir, de la salud. ¿Qué hacer en determinados momentos cuando alguien se enferma? ¿Qué es lo que se administra? ¿Qué cuidados tener? ¿Qué cuidados implementar en el momento de una emergencia? Principios de higiene, fíjate, son tantas cosas. La dieta,
Sí, muchas veces hay problemas de obesidad en la casa porque no hay una correcta comprensión de cómo funciona una dieta. Hay que seguir consejos de profesionales y sobre todo, pues uno puede conocer la teoría, sobre todo llevarlo a la práctica. Si sabemos que ese montón de carbohidratos y grasas y comida chatarra está haciendo daño, entonces, ¿cómo tú vas a llevar eso a la casa? ¿Ves? Entonces, eso. Por otro lado, dice el vestuario también. Hay vestuario que no es lo mejor, sobre todo en el contexto de los hijos e hijas de Dios. Pues bien, hay que estar informados. Hay cosas que afectan la salud, no solamente la moralidad, sino también la salud, el buen nombre del cristiano y la cristiana. Entonces, continúa acá el consejo profético. Tiene derecho de obtener un conocimiento de los métodos mejores para el tratamiento de las enfermedades que le permita cuidar a sus hijos cuando estén enfermos, en lugar de abandonar sus preciosos tesoros en las manos de enfermeras y médicos extraños. Bueno, aquí tenemos que hacer un alto también. Ella dice esto en la página 75 del Hogar Cristiano. Bueno, lo que está encareciéndose acá es que uno se entrene también en asuntos de salud, ¿sí? En asuntos de atención, yo diría para asuntos menores, ¿sí? De repente alguien se dobló el pie, alguien tiene una heridita antes que se infecte, en fin, cosas menores que no requieran exactamente una atención médica seria. No, porque lo mejor siempre es acudir a un profesional, pero uno puede tomar cursos de primeros auxilios y saldar cosas menores. Claro, aquí se habla de enfermeras y médicos. Hay que recordar que en la época que escribió Elena White, fue una época en la cual la medicina, todo el área de salud estaba en un proceso bastante, ¿cómo decir?, incipiente, estaba comenzando. Entonces, obviamente, con toda razón, Elena White estaba un poquito, podríamos decir, desconfiada de la mano de enfermeras, enfermeros, médicos, porque en aquel entonces, en aquella época, la atención médica era pero muy deficiente, muy deficiente. Por lo tanto, hay que tomar esta declaración en su contexto. Ahora, si nosotros podemos contar con la asistencia de emergencias médicas, hay gente que tiene un seguro para eso, o personas que, enfermeras o enfermeros de confianza, médico de cabecera, una persona profesional, por supuesto que viene bien consultarles. El concepto de que la ignorancia acerca de la ocupación provechosa constituye una característica esencial del verdadero caballero o la dama es contrario al designio de Dios en la creación del hombre. La ociosidad es un pecado. Y repito esta frase que me pareció bien interesante. La ociosidad es un pecado. Y la ignorancia acerca de los deberes ordinarios es el resultado de la insensatez. Y en el resto de la vida dará amplio motivo para lamentarla amargamente. En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que hay personas que piensan que ser una persona de categoría, ser una persona profesional, da como licencia para ser como descuidado, como descuidada, y esas labores menores como que fueran, como decía hace un rato, denigrantes, no propias para una persona de alcurnia o de cierto nivel profesional, pues no. Lo que se nos está diciendo aquí es que la ociosidad es un pecado. Esa es una declaración muy fuerte. En otras palabras, el hecho que uno sea académico, profesional, el hecho que uno tenga un buen salario o un buen puesto de trabajo, eso no significa que uno no va a saber lustrar zapatos. Eso no significa que uno no va a saber colocar un bombillo en una lámpara o no sé, alguna cosa sencilla en el hogar, ¿no? O planchar una camisa. Es más, cuando nosotros nos ocupamos en esas cosas menores, estamos sintiéndonos útiles, no solamente desde el punto de vista de que tenemos un título y una profesión y una carrera, sino que también sabemos trabajar cosas menores, y un hijo y una hija de Dios
no siente que esos trabajos, o no ha de sentir que esos trabajos son humillantes o denigrantes, sino que forma parte de su cultura general, forma parte de su nobleza, forma parte de su humildad. Fíjate qué buena palabra esta. Forma parte de su humildad saber hacer cosas menores. Echar agua en un radiador, lavar un carro. Yo creo que son cosas que bien podemos hacer, tengamos el puesto que tengamos o el título que tengamos. Es decir, mantenernos ocupados. A veces cuando uno tiene muchos recursos o tiene un gran puesto y todo, considera la ociosidad, aquello del tiempo libre, no tengo nada que hacer. El tiempo así es peligroso no tener nada que hacer. Por eso, mi amigo y amiga, en tu casa necesitas mantenerte. Hay un momento que, claro, es necesario el solaz, el esparcimiento, la recreación y el descanso. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero todo en exceso es dañino. Entonces, hasta el descanso en exceso, hasta el no tener nada que hacer, y pasa el tiempo y tú dices, no, pues aquí estoy descansando y paso horas sin hacer nada. La ociosidad es una mala compañía. Recuérdate que no tener nada que hacer es un taller donde Satanás va a meter tentación de hacer lo que no se debe, y entonces lo mejor es mantenerse ocupado en la casa de una u otra manera, aunque sea en tareas menores. Continuamos acá la lectura. Las jóvenes piensan que cocinar y hacer otras tareas de la casa es trabajo servil, y por lo tanto muchas que se casan y deben atender a una familia tienen muy poca idea de los deberes que incumben a la esposa y madre. Debiera ser ley que los jóvenes no se casaran mientras no sepan cuidar de los hijos que pudiera tener la familia. Deben saber cuidar de esta casa que Dios les dio, a menos que comprendan las leyes que Dios estableció en su organismo. No pueden entender su deber para con Dios o hacia sí mismos. Otra declaración importante que podemos explicar. O sea, cuando uno va a asumir el matrimonio, cuando uno sabe que se va a casar, necesita ir capacitado. No es suficiente decir estoy enamorado, enamorada. No es suficiente decir ya tengo un trabajo, tengo con qué pagarle el alquiler. No es suficiente eso. Necesitas estar capacitado para tantas tareas del hogar. Haber tomado un curso sobre cómo educar a los hijos, qué hacer con un recién nacido, para que no se te muera, para que no se te atragante, qué cuidados darle. O sea, todo eso hay que capacitarse antes. ¿De acuerdo? Y como repito, importante que los dos se involucren, tanto la esposa como el esposo se involucren en tareas, en saber qué hacer con los hijos y sí, verlo como una tarea mancomunada. No recargar todo sobre la esposa y madre porque no es justo. Los hijos son de ambos, entonces hay que saber distribuir la responsabilidad de una manera equitativa. Bueno, mi querido amigo y amiga, se me ha acabado el tiempo para el programa de hoy, pero continuaremos con más consejos proféticos para la familia en un siguiente programa. Te invito a que nos sintonices la próxima vez, ya sabes, en esta misma emisora. Que el Señor te bendiga.